Hola chicos, somos estudiantes de la carrera de licenciatura en Sistema de Información. En este video tutorial vamos a mostrarles cómo hemos realizado el código de un programa en Java, el cual es conocido como Batalla Naval. A continuación mi compañero les explicará el código. Iniciamos nuestro código main como lo hacemos siempre. De nuestra clase jugador le asignamos nombre tanto al jugador 1 como jugador 2, con la instrucción new jugador, y le asignamos Galo y Lorena, el cual tiene toda la estructura del jugador como lo indicamos a continuación, posicionándonos en la variable jugador con control y click, y nos lleva a esa clase. En nuestra clase jugador declaro la variable private tipo string nombre. Declaro la variable private de tipo string de disparos correcto e incorrecto, con una matriz de 10 por 10, con la instrucción new. Creo e inicializo una nueva lista matriz con el nombre barco. Aplico un constructor de la clase jugador, asigno el nombre e inicializo los disparos correctos e incorrectos. Retomo el método main y declaro la variable tablero, que es común para los jugadores 1 y 2. Recibo como parámetro los dos jugadores que participan. Creo el objeto portaavión para el jugador 1 de la clase barco y asigno la posición inicial, además de la ubicación con estos parámetros. La clase barco la iniciamos de forma abstracta, dándole la ubicación tanto horizontal como vertical. Inicializamos las variables de tipo private, posición inicial, string y ubicación. Creo el método barco enviándole los parámetros string, posición inicial y ubicación como ubicación. Creo el método está vivo, el cual me va a indicar si el barco fue tocado o no. A continuación genero los métodos de get y set de las variables que hemos creado. Retomando nuestro método main, especifico las casillas que ocupan el portaaviones con las instrucciones set, posición detallada en la clase barco. Creo el objeto portaaviones 2 y asigno la posición inicial, además de la ubicación, con estos parámetros, es decir, repito la misma acción efectuada en el caso anterior. Barco portaavión 2 igual a new portaavión A6 ubicación punto vertical. Especifico las casillas que ocupan el portaavión, portaavión 2.set portaaviones, new stream, A6, A7, A8, A9. Asigno los dos portaaviones del jugador 1 al tablero común con la instrucción set barco, pasándole los parámetros jugador 1 portaavión 1, jugador 1 portaavión 2. Creo el objeto portaavión para el jugador 2 de la clase barco y asigno la posición inicial, además de la ubicación con los parámetros establecidos. Barco portaavión 1J igual new portaavión A1 ubicación horizontal. Y vuelvo a repetir la misma asignación que en el caso anterior. Para la asignación de los dos barcos del jugador 2. Con esto termino la inicialización del juego. Controlo los turnos de los jugadores. La variable jugador actual de tipo jugador recibe jugador actual de método disparar. Si el jugador acierta, el método disparar devuelve una instancia del mismo jugador. Caso contrario, devuelve instancia del jugador rival. Con las acciones system.out.print jugador actual.getNombre, en el cual jugador actual es igual al tablero.disparar, jugador actual A1, C4, A6 y D5. Declaro la variable como una matriz bidimensional de entero y le asigno la matriz
de los disparos del jugador 2. Int disparo tablero.get disparo jugador 2. Recorro la matriz disparo y presento el disparo con el for. Con este for recorro la fila. Con este for recorro las columnas y presento. Este constructor asigna los campos jugador 1 y 2 desde los parámetros recibidos. Public tablero jugador jugador 1 jugador jugador 2. Se crea el método que agrega un barco a la lista de barcos del jugador que se envía por parámetro. Public void set barco jugador jugador barco barco. Adiciono el barco con jugador.get barco add barco. Creo un método que controla los disparos. Public jugador disparar. Le envío los parámetros jugador string posición. Inicializo la matriz entera disparo, la lista de barcos, e inicializo el resultado del jugador como null. Entonces, si el jugador es galo, recupero los barcos del jugador contrario, recupero los disparos del jugador contrario y la variable result apunta al jugador contrario. Si no, me quedo con el jugador 1, en este caso Lorena. Convierto la posición a un entero que representa la fila. Convierto la posición a un entero que representa la columna. In columna juego barco.get columna posición. Disparo fila columna 1 recorre la lista del barco del jugador. A continuación generamos un for para recorrer la posición actual. Recorro la posición del barco actual. For in y 0 y barco get posición, la recorro con len e inicializo fila param igual a juego barco get fila barco.get y inicializo in columna param igual a juego barco.get columna barco.get posición y lo condiciono. Si el barco es tocado, devuelvo referencia del jugador que me invocó el método. Es decir, si el jugador acierta, le toca al mismo jugador. Creo el método juego finalizado de tipo boolean que me retorna un false. El método getDisparo1 que me retorna los disparos del jugador 1. Y el método getDisparo2 que me retorna el disparo del jugador 2.